Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión número 3 del 18º Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Mi nombre es Patricia Díaz Pérez, profesora de aquí de la facultad, y es muy grato para mí presentarles a los ponentes que tenemos invitados en esta mesa. Está la doctora Araceli Noemí Barragán Solís, las maestras Patricia Herrera Macías, María Fernanda Gutiérrez Torres y el doctor Humberto Islas Ramos. Sean todos bienvenidos, profesores. Vamos a iniciar la sesión con la presentación del doctor Humberto Islas Ramos. Si me permiten, voy a leer brevemente su formación profesional. Él es doctor en arquitectura por la UNAM y su licenciatura y maestría también son en arquitectura por nuestra institución. Cuenta con 2 diplomados, uno en filosofía por la UNAM y otro en aplicaciones de TIC para la enseñanza. Desde 1994 se ha desempeñado como docente de la carrera de arquitectura de la FES Aragón en las áreas de diseño, expresión y tecnología en el posgrado de arquitectura. También de la FES Aragón imparte desde el 2011 asignaturas en los campos de conocimiento de diseño arquitectónico y tecnologías. En este mismo programa fue responsable del 2015 al 2018. Es miembro del padrón de tutores del programa de maestría y doctorado de arquitectura de la UNAM desde el 2010 y actualmente se encuentra adscrito al Centro de Investigación Multidisciplinaria Aragón como profesor de carrera titular a tiempo completo en la subárea de expresión de la carrera de arquitectura. Es miembro fundador del Seminario Permanente de Investigación en Arquitectura del CIMA, del Grupo Transdisciplinar de Investigación y del Seminario Permanente de Investigación Multidisciplinaria Aragón. Sus líneas de investigación: epistemología del diseño, sistemas complejos y herramientas digitales para el diseño. Las investigaciones realizadas en los 3 últimos años son inteligencia artificial generativa como herramienta para elaborar las actividades escolares en la FES Aragón, UNAM, Proyecto PAPIT, la Agenda 2030 y su integración en proyectos de diseño, Proyecto PAPIME, movilidad vehicular en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el concepto de complejidad sistémica en la programación de procesos, Building Information Modeling, enseñanza remota de emergencia, experiencias en la carrera de arquitectura de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, retos y oportunidades, así como la enseñanza de la arquitectura para una nueva era, un modelo pedagógico emergente, estrategias para la transformación de una enseñanza remota de emergencia a un modelo de enseñanza en línea para la subárea de expresión. Le cedo la palabra, doctor, adelante. Sí, muchas gracias. Procedo a compartir la presentación correspondiente y si me hacen favor de confirmar que ya está lista y visible, se Sí, los ya se ve, agradezco. ya se Perfecto. ve. Bueno, nada más verifico que corra, si me confirman. Sí, Sí, ok, muchas gracias. y si gusta Pues darle a agradezco. ampliar. Ya la tengo en... Ahí está. Sí, Listo. muy bien, muchas gracias. Voy a presentarles en esta ocasión, antes que nada agradezco la oportunidad de participar en este evento y voy a presentar los avances de investigación de un tema que ha venido desarrollándose por varias sesiones, años. Ahora mismo lo voy a explicar. Desde la edición número 14 de este congreso, tuvimos la oportunidad, y digo tuvimos la oportunidad porque es un trabajo conjunto con varios de mis compañeros aquí del CIMA, pero en los últimos años, en los últimos 2 años, ya lo retomo de manera particular y personal, enfocado hacia un área muy específica, que es la subárea de expresión en la carrera de arquitectura. Si me confirman si está corriendo la presentación, porque no la alcanzo a ver. Sí, sí, corre Ah, bien. muchas gracias. En este punto que nos encontramos es donde aparece la flecha, donde ya estoy, después de que se hizo una revisión teórica, una sistematización de referentes pedagógicos y la construcción del modelo epistemológico.
nos encontramos en una fase de propuesta pedagógica preliminar con miras a llevarlo hacia un modelo curricular. Pero antes de dar cuenta de todo lo que se ha avanzado, quisiera contextualizar, porque en esta ocasión me propongo ubicarlo en una posición muy específica, que es la era posdigital. Y definir la era posdigital pareciera ser una cuestión estrictamente temporal, posterior a lo digital, pero no es así. En realidad se refiere a una etapa en la cual nos encontramos, en muchos casos de manera muy específica, en donde no es que se haya superado o se haya avanzado, sino que ya se está asimilando y se ha vuelto una condición natural, inseparable, evidentemente, de la fase analógica. Eso en el campo del diseño y la arquitectura tiene muchísimo relevancia porque en previas sesiones he estado yo hablando y he estado refiriendo que, bueno, la incorporación de los medios digitales ha significado un cambio de paradigmas operacionales, funcionales y de procesos. Sin embargo, esto ha motivado no solamente el cambio de una forma de hacer las cosas, sino de pensarlas. En este caso voy a hablar de las implicaciones epistemológicas de esta relación humano-máquina, en donde las relaciones cada vez van siendo mucho más definidas, detalladas y consistentes. Y en este caso yo planteo que para estas alturas se requiere pensar en términos de sistemas ecológicos de conocimiento, donde los flujos, las interacciones y retroalimentación van dirigidas hacia lo físico, lo social, lo biológico y lo digital. En el caso particular del diseño y la arquitectura, la era postdigital ha significado una gran evolución y revolución. No se ha logrado todavía superar la etapa que aquí le llamo de fascinación, en donde al tener una herramienta novedosa como un motor de render o una inteligencia artificial que ya me permite desarrollar a partir de un croquis una imagen muy acabada, eh, todavía sigue siendo muy impactante, digamos, en la conciencia colectiva, no solo de los alumnos, sino de los arquitectos en general. Entonces es muy común escuchar y referirse a renders como si fuera uno de los logros más acabados que se puedan tener a esas alturas. Sin embargo, también en este momento ya se tiene un desarrollo mucho más preciso hacia fases en donde se gestionan datos a partir de materia y espacio construido. También hay que entender que el advenimiento de herramientas o medios como las plataformas BIM, Grasshopper, programación visual o la IA generativa, la fabricación aditiva, no son aisladas, es decir, no surgen como si fueran solo herramientas, sino que actualmente ya se han convertido en lenguajes naturales de la práctica proyectual contemporánea. Se abre también una dimensión crítica sobre cómo mediar la práctica arquitectónica, las tensiones entre una hiperdigitalización, los procesos de diseño, la materialidad y la experiencia humana, que eso es fundamental. También abordaré el asunto del aprendizaje como una construcción epistemológica a partir de una implicación en donde el estudiante interpreta la realidad y genera marcos conceptuales propios, es decir, construye su propia visión y forma de aproximarse a la realidad para poderla transformar, a partir, por supuesto, de una visión crítica o una reflexión crítica. También en el diseño y la arquitectura esto ha permitido que se dé una experimentación proyectual a partir de la resolución de problemas reales y la confrontación constante entre lo ideal y lo posible, que eso es muy común en arquitectura y en diseño. Voy a abordar también de manera muy básica el concepto de error como recurso pedagógico, la iteración y el pensamiento crítico como mecanismos cognitivos para poder ampliar las capacidades de comprensión de los conocimientos. También quiero referirme a la construcción de campos epistemológicos, en donde el conocimiento surge de la interacción y la acción proyectual, la reflexión crítica y el diálogo interdisciplinario. Eso es muy importante porque a partir de la incorporación de nuevos medios, exista también la posibilidad de darle una mayor amplitud al alcance de los campos disciplinares, incluso en términos inter y transdisciplinarios. A estas alturas también decíamos, no solamente la incorporación digital, los recursos digitales no solamente significan manejar softwares, sino transformar la manera en que se piensa, representa y materializan los proyectos, que esto es sumamente relevante.
Esto también ha significado la posibilidad de que nuestros alumnos, ya hablando del campo de la enseñanza y el aprendizaje, se vean un poco mejor capacitados o preparados para poder enfrentar escenarios complejos del diseño. Para esto, estos programas, estos software, estas herramientas han permitido que se amplíen las capacidades de desarrollo cognitivo. También esto ha permitido que exista un cambio epistemológico, es decir, pasar el arquitecto proyectista, el arquitecto dibujante, por qué no decirlo, el representador o el artista, a un arquitecto que requiere ya de una preparación como programador, estratega y mediador de datos y contextos socioculturales para generar formas espaciales. Los recursos, la incorporación de recursos digitales también ha significado un agente cognitivo, que ese es básicamente mi punto, ¿no? Necesitamos fomentar la reflexión crítica, la aproximación a estos recursos de manera suficientemente consistente y razonada para que tengamos una mejor preparación en tanto la generación de ideas para un proyecto y posterior construcción. La arquitectura como plataforma transdisciplinaria, esto es un hecho que ha sucedido históricamente desde hace muchos siglos. Hacia la arquitectura confluyen muchos campos de conocimiento, muchos saberes como el filosófico, matemático, tecnológico, sociológico, y esto ha venido conformando una estructura disciplinar histórica que en muchos sentidos se ha venido convirtiendo en una especie como de ideario histórico del cual a veces es un poco difícil sustraerse. Pero también en este contexto la vocación integradora ahora necesita o requiere que se le canalice hacia una transformación epistemológica en función de la transdisciplina. El proyecto mismo puede operar como un espacio de encuentro de saberes, es decir, desarrollar un proyecto, resolver un proyecto arquitectónico implica no solamente el conocimiento propio de la disciplina, sino de otras áreas de conocimiento que son fundamentales para tener resultados mucho más eficientes. En la síntesis conceptual quiero referirme al pensamiento computacional, la gestión de datos con IA generativa y este tipo de cosas pareciera que no le son propias a la arquitectura o al arquitecto. Sin embargo, aquí las abordo como dimensiones epistemológicas, porque esto permitirá transformar radicalmente la manera de pensar, representar y, por supuesto, de habitar el espacio. En esta síntesis conceptual también aludo a la arquitectura digital, que ese es un concepto muy novedoso aparentemente, como una nueva forma de pensar, en donde las reglas epistémicas deben aún ser articuladas pedagógicamente, y ese es precisamente uno de los propósitos que tengo para esta presentación, para este trabajo de investigación. Uno de estos elementos conceptuales temáticos es el diseño generativo. Aquí yo lo planteo como una posibilidad de pedagogía activa, es decir, aprovechar los recursos, los medios, las formas de estos medios tecnológicos para fomentar una actividad exploratoria y transdisciplinaria a partir de algoritmos y parámetros y objetivos. Esta práctica también debería promover habilidades cognitivas clave como el pensamiento sistémico, la visualización de datos, la codificación lógica, la evaluación crítica de resultados. Que esto ya lo hacemos los arquitectos, pero lo hacemos analógicamente y bajo un esquema un tanto intuitivo y no necesariamente ordenado en términos de proceso, aunque aparente hacer, ¿no? Eh, me refiero a la IA generativa, en donde lo veo como un recurso y como una oportunidad para crear entornos colaborativos y la relación humano-máquina. También es una oportunidad para visualizar los procesos, visualizar los entornos proyectuales como sistemas. ¿Por qué no hablar de la complejidad de los sistemas? Y en esa medida el alumno aprenderá a enfrentarse a escenarios cada vez más reales. Esto lo he llevado a cabo a través de varios años, teniendo fases experimentales en una materia que se llama análisis geométrico de cubiertas, en donde uno de los recursos ha sido la utilización del error como recurso didáctico. Aquí presento algunos ejemplos de ejercicios, no voy a abundar en ellos, simplemente los presento para que den cuenta de la experiencia que ya se ha tenido en las aulas. Este último aplicando ya inteligencia artificial generativa con rinoceros y grasshopper para poder
darnos oportunidad de diseñar algoritmos generativos que permitan hacer diferentes tipos de iteraciones. Y esta es una de las lógicas que estoy planteando para este nuevo modelo. Eh, las estrategias pedagógicas están basadas en el fomento de la capacidad para integración, iteración y transformación dinámica. Esta es una propuesta que yo hago de actividades o de estrategias, estudios de caso críticos, workflows generativos abiertos, flujos de trabajo, perdón, narrativas multiescalares y Fab Labs como entornos de pensamiento, es decir, entornos de discusión. También planteo un sistema de evaluación como mediación cognitiva, en donde el proceso reflexivo colectivo se valore cualitativamente las consideraciones, tensiones, reconsideraciones, tensiones, transformaciones y nuevas preguntas, es decir, regresar al principio del conocimiento a partir de la duda, ¿no? Esto implica además un acompañamiento de los procesos y el fomento de la exploración iterativa, es decir, con múltiples variables y múltiples oportunidades para poder explorar y en esa medida exploratoria podamos ir construyendo un modelo suficientemente consistente. Esto que presento aquí es de alguna manera la síntesis de las etapas anteriores en donde el modelo epistemológico ha sido analizado, es decir, se han definido ya una serie de momentos en los cuales nos hemos propuesto, y digo porque al principio lo hicimos colectivamente, actualmente lo estoy haciendo particularmente, pero nos propusimos ir desarrollando toda una serie de reflexiones críticas, detalladas, profundas, encaminadas hacia un perfil epistemológico con fuerza suficiente a partir del análisis. Lo que presento aquí son esquemas que ya hemos desarrollado, algunos de ellos los he desarrollado particularmente. Este último que ven en azul es el modelo epistemológico que hemos estado promoviendo y procesando a partir de todo este trabajo y que nos ha llevado efectivamente varios años, pero que ha venido configurándose, reconfigurándose, ha venido nutriéndose, ha venido retroalimentándose de manera constante a partir de una noción de lo que significa actualmente no solamente enseñar o pretender enseñar arquitectura o diseño arquitectónico, sino los mecanismos cognitivos que operan en el aprendizaje, no solamente de el hacer arquitectónico, sino de la comprensión de la realidad, la asimilación de la condición humana y de la dimensión humana de los usuarios, y dejar un poco esta idea de que los usuarios se reducen a, clientes, por ejemplo, y empezar a redimensionar todas estas estructuras con miras a establecer ya una ruta suficientemente lógica y clara hacia modelos epistemológicos que se perfilen hacia modelos pedagógicos novedosos y, ¿por qué no? En la siguiente etapa seguramente les estaré hablando ya de modelos curriculares basados en, en estos planteamientos que permitan que se expanda lo suficiente para no hablar solamente del diseño arquitectónico como una fase terminal de lo que implica la creación de una obra habitable, sino en términos generales de lo que significa dar respuesta a necesidades humanas reales y no idealizadas, como lo dije anteriormente, a partir de una reflexión crítica y con posibilidades exploratorias, no digo que infinitas, pero suficientes para poder dar soluciones óptimas a las necesidades humanas. Con esto termino mi presentación y les agradezco mucho su atención. Gracias. Muy amable, doctor Humberto, muchísimas gracias. Seguramente al final de la sesión volveremos con usted y con cada uno de los ponentes con dudas y preguntas. Ahora damos continuidad y la palabra a la maestra María Fernanda Gutiérrez Torres. Si gusta prender su cámara, por favor. Perdón. Denme un segundo, es que cerré una ventana diferente. La maestra María Fernanda Gutiérrez Torres es diseñadora industrial egresada del Centro de Investigaciones en Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Tiene estudios de posgrado en ergonomía en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y estudios de ergonomía en el Centro de Ergonomía Aplicada de la Universidad de Girona, España, durante el año 23. Su desempeño laboral, ella es profesora de carrera asociada
C, tiempo completo, la licenciatura de Diseño Industrial de la Facultad de Estudios Superiores Aragón con una antigüedad de 45 años. La profesora es Premio Sor Juana Inés de la Cruz, un reconocimiento de la UNAM, miembro de la Sociedad de Ergonomistas de México, AC. Sus líneas de investigación son análisis ergonómico con enfoque de diseño de un carro eléctrico para interiores usado para adultos mayores, análisis comparativo de los dispositivos auxiliares para apoyar la marcha en adultos mayores y el análisis como herramienta didáctica en el proceso de diseño. Maestra, le cedo la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco la invitación y el apoyo que se ha brindado para la celebración de este congreso, ya que en su edición número 18, que eso ha sido también un logro importante para todos los que han participado y todo el apoyo recibido para que esto haya sido posible. Yo les voy a presentar digamos, una experiencia personal, remontándome un poco al pasado y buscando también nuestras raíces, digamos, en cuestión de definiciones, porque luego nos confundimos en las definiciones y empezamos a hablar con palabras que no corresponden con nuestra propia espíritu de diseñador o diseñadora, ¿no? Entonces voy a hacer un repaso de estas cuestiones básicas para sentarme y proseguir. Entonces, bueno, muchas veces cuando estamos trabajando con los chicos o también en la práctica profesional, cuando nosotros nos referimos, después de haber transitado por un proceso de investigación o algo de básico, ya empezamos a comentar, ahora sí échale diseño a las cosas, ¿no? Consideran que es configurar nada más externamente un objeto y que podría interpretarse frecuentemente con transformar la apariencia sin involucrarnos en un proceso completo y complejo. Entonces eso es lo que quisiera yo abundar un poco para quitar un poco esa mala interpretación o a veces situación que nos vemos en, digamos, que debemos de responder cuando nos dicen, ahora sí, échale diseño y nosotros queremos ir a un proceso completo, complejo, basado en el método. Entonces, pues todo esto viene porque a partir de que a veces se asocia el diseño con lo puramente estético, con lo que vemos, ignorando su naturaleza estratégica y ignorando lo que es importante, la utilidad, la funcionalidad y sobre todo como ergonomía, la experiencia del usuario y lo que se pretende siempre que haya una innovación. El diseño industrial aborda los problemas como una visión integral con bases teóricas sólidas. Tratamos de quitar la improvisación o las ocurrencias, como suelo a veces decir, ir hacia el frente con pasos firmes para complementar la actividad profesional. Ahora, sobre todo, complementar la actividad con el apoyo de la inteligencia artificial y no para improvisar o para sustituir al especialista en diseño en cualquier etapa. Esto, digamos, es el punto de Aquiles, yo creo, porque estamos en una transición, o no sé si sea transición, pero es el momento de poner atención a ese aspecto importante de la intervención o la posibilidad de aplicar la inteligencia artificial en cualquier situación. Ahora voy a regresar un poco. ¿Qué es el diseño? Y esto coincide que porque también nosotros estamos iniciando con el plan de estudio recientemente autorizado, pero volvemos a la definición que se ha acordado mundialmente en la asociación, bueno, es una organización internacional del diseño que en 2015 actualizó la definición, ya son 10 años, pero de todas maneras sigue vigente, diciendo que el diseño es un proceso estratégico de resolución de problemas. Resolución de problemas, en sí, así. Impulsa la innovación, crea éxito empresarial, conduce a una mejor calidad de vida, que eso es lo que pretendemos nosotros en una universidad como la nuestra, a través de la innovación, en fin, otras oportunidades que nosotros tenemos con estas situaciones. Ay, ya borré, perdonen, ya se me fue mi clase. Apretar, sí es. Bueno, entonces, el diseño va más allá de lo estético, como les decía. Integramos un
proceso de resolución de problemas y implica la utilidad, la funcionalidad, la usabilidad y la experiencia del usuario. Son palabras que podemos escuchar corrientemente o cotidianamente, pero estas se han también especificado y desde varios disciplinas, pero el diseñador, colega Luis Rodríguez Morales, también los ha especificado y dice en su obra Diseño, Propósito y Valor. Entonces nosotros sabemos que la utilidad es el grado de satisfacción que tiene un consumidor respecto a un bien o un servicio. Eso es lo que nosotros hacemos, proporcionar un objeto, un bien o un servicio. La utilidad se refiere a la función o beneficio que éste proporciona a las personas, es decir, que puede hacer o facilitar para cumplir con sus necesidades o deseos. Por ejemplo, la utilidad de un vaso, aunque parezca muy elemental, es contener los líquidos. La de un teléfono es permitir la comunicación, bueno, como ahora actualmente los aparatos ya tienen otras muchas funciones, y la de una silla es proporcionar un lugar para descansar o sentarnos. La funcionalidad cae en todos los aspectos prácticos y utilitarios. Por ejemplo, un vehículo digamos, se identifica por la funcionalidad, así es diferente un vehículo para transporte colectivo o para cargar, bueno, materiales, llevarlos de un lado a otro, todo esto eficazmente, digamos. Son otras palabras también, ¿no? Digamos. Ahora, volvemos a ver qué quiere decir forma. Volvemos a consultar a un diccionario que nos da las bases, digamos, el diccionario de la Real Académica Española, que dice que la forma es una configuración externa. También es importante entender que puede ser el aspecto, la figura, la apariencia, la imagen y desde luego la configuración. Volvemos aunque sea ese término. Y a menudo se asocia con el término de apariencia, con lo que nosotros vemos del objeto. Ahora, es importante siempre que también el término estética la estética es digamos, una especialidad o digamos, un enfoque también filosófico, pero muchas veces se identifica también con los aspectos de la forma y de la función de un objeto. Y esto es importante considerar que haya siempre un equilibrio. Desde luego hay muchas interpretaciones al respecto, pero estoy dando unas bases muy, digamos, unos términos muy comunes para entendernos en el salón, en el día a día. Con el tiempo transcurrido y las clases y todas las reflexiones teóricas, hemos entendido que ya desde hace varios años estamos buscando el sentido de la configuración y ahora ya llevamos varios años tratando de llegar un poco más hacia el proceso, el método y estar sólidos en esto. También, digamos, se ha hecho patente, también como lo mencionó el maestro, el doctor Islas, que es importante explorar vínculos de nuestra disciplina con otras disciplinas. Ahora, ¿cuál es el problema de diseño? ¿Por qué quiero decir siempre problema de diseño? Porque con frecuencia siempre nos ponemos muy elegantes y decimos problemáticas, pero no, tenemos que ser, volviendo a la definición de qué es el diseño, de esa manera también está explícito en nuestro plan de estudios. El problema de diseño se identifica cuando hay una diferencia evidente entre la situación actual y la deseada. Pero para entender esto, también hay unas técnicas para poder abrir, digamos, el camino hacia los métodos que nos apoyen y también llegar a la situación deseada y, digamos, de una manera muy simple, armar este rompecabezas con la situación que estamos buscando solucionar. Ahora, en esencia, el problema de diseño surge cuando se necesita mejorar u optimizar el producto, el proceso o sistema. Ya no solamente nos estamos enfocando a los objetos como hace muchos años lo hacíamos, sino ya debemos ampliar nuestra visión y nuestra razón de ser y ampliamos, digamos, nuestro panorama y
abordamos también procesos o sistemas para que cumplan con las expectativas de los usuarios, con sus necesidades y en concordancia con el contexto social, cultural, político, en fin, esto es bastante amplio. El problema de diseño, vuelvo a insistir, es importante satisfacerlo y lo hago así, volviendo a puntualizar en 3 aspectos, a través del objeto, el servicio o la experiencia, así vamos a satisfacer a la necesidad. Ahora, hay un autor, Buchanan, que ha sido estudiado y comentado ya desde hace varios años, desde el siglo pasado, y él decía que los problemas de diseño son problemas complejos. Y él, bueno, en inglés le llaman problemas wicked problems, o sea, perdón, problemas perversos. Y los asocia, perdón, con la manera que nosotros pensamos, digamos, nosotros identificándonos como diseñadores. Y esta metodología pretende la fusión de saberes de diversas disciplinas, de ciencias naturales, de ciencias sociales y de las humanidades. Volvemos a lo que nosotros estamos siempre tratando de lograr en nuestro plan de estudio, lograr toda esta conjunción para generar en los estudiantes y en los egresados y en los profesionistas el pensamiento de diseño. Este pensamiento de diseño es una manera de pensar que ya también se ha introducido a otras disciplinas, incluso, bueno, los ingenieros en algunas situaciones se parecen mucho al pensamiento de diseño, aunque a veces se les olvida incluir al usuario. Y también en otras disciplinas como las ciencias administrativas están, digamos, preparando a los egresados, a los mismos profesionistas para que piensen como el diseñador. Esto quiere decir que tengamos una visión amplia y no solo enfocándonos con una visión limitada. Bueno, esto es lo mismo que estoy hablando en otra ilustración y reiterar que el pensamiento de diseño es una función de saberes para resolver los problemas complejos y que nosotros lo que estamos haciendo son proyectos. Proponemos lo que aún no existe, lo que aún no es tangible, lo que podría ser o lo que deseamos que sea. Pero bueno, lo deseable siempre se puede lograr con toda nuestra apoyo de las ciencias sociales naturales y de todo el proceso de diseño que no debemos diseñar. Aquí tenemos este esquema, digamos, en los cuales estamos ya, el diseño está en el centro, pero bueno, no quiere decir que estemos en el centro, pero sí como en el foco de atención, sin que se descuide el medio ambiente y nuestra responsabilidad social en ese aspecto que hace muchos años se mencionaba muy someramente, pero ahora tenemos que hacer énfasis en eso. Desde luego, todos estos apoyos con la ciencia y la tecnología, las disciplinas sociales, las humanidades y el arte, sobre todo también en estas cuestiones. Se ha hablado mucho de que de los chicos, de estudiantes en las preparatorias, se les tiene que enseñar las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, y ya también se les está inculcando algunas cuestiones de arte. Nosotros, digamos, podemos decir que ya llevamos avance en eso porque todo eso ya lo incluimos en nuestro plan de estudios. Ahora, también tenemos este círculo amarillo, este gran anillo amarillo, que es la ergonomía, es el conocimiento del usuario en todos sus aspectos, no solo de antropometría y otras cuestiones muy básicas, pero indispensables. Ahora, me remonto un poco así rápidamente, como decía, a las cuestiones empezamos con nuestras bases mínimas de conocer a las personas a través de sus dimensiones, y los esquemas que teníamos en esa época era para entender cómo se relacionaba el usuario con el objeto. Ya nuestros colegas en la Universidad de Guadalajara lograron hacer un estudio completo de las medidas de personas de la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara, y se publicaron en el año a finales de la década de los 90, bueno, en el inicio del año 2000, y ese es un libro indispensable
para consulta cotidiana, para lograr aplicar los datos de cuánto medimos para darles las dimensiones a los objetos. Entonces, ese registro de datos se ha logrado con otros apoyos, pero nosotros no hemos tenido, digamos, lo conocemos un poco de fuera, porque todos estos programas son bastante caros. Los han estudiado y los han conocido ya los egresados, entendiendo los programas de AutoCAD y el diseño es el diseño asistido por computadora, todos estos datos para aplicarlos al diseño de productos, apoyándose en la fotografía analógica, los aspectos digitales y ya el salto a la cuestión de actualmente también del registro de toda esa información en videos y también apoyándonos o conociendo más al respecto con la inteligencia artificial. La ergonomía durante muchos años y ha sido todavía muy importante el tener el contacto directo con el usuario físicamente, incluso para medir el brazo, para tener un conocimiento de cómo está utilizando un objeto y hacer una demostración o una evaluación a través de una simulación. Y entonces ya hay otras herramientas que nos ayudan ya no solo a estar en contacto directo con el usuario, sino a reproducir los ambientes a través de la realidad extendida con simulaciones de puestos de trabajo, con lentes que se están ya siendo más comunes o accesibles, y también otros registros de los movimientos que se pueden, aquí lo vemos aquí en la facultad, bueno, aquí nuestros colegas de la Facultad de Arquitectura, diseñadores, tienen estos equipos que registran los movimientos para poder analizarlos. Ahora, la innovación se logra con una clara intención y sensibilidad para atender las necesidades de las personas, nosotros los usuarios, a quienes les dirigimos los productos o los objetos. El diseño, esto se ha llamado, como lo he comentado brevemente, el diseño centrado en los usuarios, y es una metodología en la cual se debe considerar a los usuarios y al contexto, como lo estaba yo describiendo hace rato. Digamos, haciendo una reflexión, siempre estamos buscando, bueno, durante muchos años estábamos pensando cuál era nuestro objeto de estudio en el diseño industrial. Actualmente, digamos, ya lo tenemos muy claro. Este está identificado en estos 3 círculos, pero de todas maneras es más amplio. El espacio, el entorno y el contexto, relacionándolos el usuario y el objeto. Coincidimos también con el objeto de estudio de la ergonomía, entonces no estamos tan alejados esta disciplina, esta multidisciplina con el diseño industrial. Lo que se destaca sobre todo en la ergonomía es la relación del usuario con el objeto a través de las actividades. Eso es lo que le da sentido a los objetos, al uso de esos mismos para facilitarnos todo lo que ya hablamos y descubrimos en cada uno de los productos que tenemos a la mano. Ahora tenemos ya, bueno, yo digo tenemos porque en la docencia siempre tenemos ¿qué más podemos hacer con los estudiantes? ¿Cómo podemos ir allá para vencer la incertidumbre? Y bueno, hemos coincidido no solo en esta disciplina, sino que seguramente a lo largo de estas charlas se hablará sobre la creatividad y el pensamiento crítico, que eso es indispensable para todo, ¿no? Y esta es una sugerencia que nos han llevado digamos, hemos aplicado estos conocimientos para buscar una manera diferente de dar la clase, buscando una herramienta diferente, una experiencia de aprendizaje diferente, complementando lo tradicional con elementos interactivos, plataformas digitales, en fin, proyectos colaborativos. Esta sería una gran propuesta. Bueno, está escrito en el plan de estudios, pero ojalá lo pudiéramos llevar a cabo, que esto sería de gran, fortaleza, digamos. Este es un ejemplo de la semestre de 2017, uno que se intentaba hacer algo al respecto, pero ahora ya tenemos la oportunidad, digamos, en cuestiones de oportunidades que coinciden, por ejemplo, una exposición en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo que
se mostraron unas sillas que se produjeron en la década de los años 70, en los cuales se estaban forjando también las escuelas de diseño. Nosotros fuimos estudiantes en esa época. La industria en México también estaba siendo parte importante en el desarrollo de los objetos que teníamos a nuestro alrededor. Digamos, en septiembre de 2024, la curaduría en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM mostró esta silla del diseñador Michael Van Buren, que vino a México. Él fue estudiante de la escuela icónica de la Bauhaus y vino a México y diseñó una silla, aquí en el centro, que se hizo muy famosa y se trató de introducir en las tiendas que vendían muebles en ese momento para que se utilizaran en las casas del momento, digamos, se adquirieran. De suerte, por cuestiones, coincidió esta exposición y hubo la oportunidad de rastrear entre los tiliches familiares que alguien tenía una silla Van Buren. Entonces se hizo la posibilidad de ir al museo, de conocer la silla físicamente y analizarla, sentarse, ir hacia la historia. O sea, se pudieron conjuntar bastantes aspectos simultáneamente el año pasado. Además, tuvimos la oportunidad de conocer al nieto de Van Buren, Tiago Solís Van Buren, que es bueno, ya ni tan muchacho, pero yo le digo muchacho, que está trabajando con el bambú. Él digamos, solicitó permiso a su familia para reproducir las sillas con su abuelo Van Buren, y él está tratando de reproducirlas en su taller en Cholula con materia prima de la región. Bueno, claro que tuvo que esperar varios años para que el bambú estuviera en buenas condiciones para para fabricar las sillas con base en los planos que él le facilitó a la familia. Entonces, él produce y vende sus sillas y pues está buscando otro camino diferente, ¿no? Al uso de la caoba, ya está usando el bambú. Entonces, es otra búsqueda de esa misma estirpe de diseñadores, ¿no? Ahora, aprovechando también la búsqueda de nuevas oportunidades de diseño, aunque no son tan nuevas, porque esta silla ya ha sido promovida ya y vendida con muchas, bueno, se puede acceder a ella en muchas, incluso tiendas en la Ciudad de México. Es el origen de un diseñador francés bastante presumidón. A algunos no les gusta su manera de ser, pero ha tenido éxitos haciendo cosas muy vistosas. Lo interesante de ese caso es que él tiene el respaldo de una empresa Autodesk y otra empresa Cartel que produce muebles en plástico, bueno, otros productos en plástico, y entonces él muestra cómo la inteligencia artificial ya aprendió, ya entendió cómo diseña él, y entonces él solicitó que esa silla fuera resistente, que tuviera poco material, que se hiciera en serie con la empresa Cartel, bueno, en fin. Entonces ya la presentaron con mucho, digamos, como suelen hacerlo en el Salón del Mueble en Milán en el año 2019, atrayendo la atención de los periodistas y del medio de diseño. A la vez, por ahí más o menos en esa misma época, otro grupo de diseñadores franceses seguramente se enteraron de todo esto y se pusieron a trabajar en otra silla buscando proponer otra forma, otra topología, apoyándose en el diseño generativo, utilizando menos material. Ellos usaron la impresión 3D, piezas únicas que mostraron en una exposición en un museo que ahorita no registré el título. Es una experimentación y le pusieron el nombre se refirieron a una técnica de origami japonés, porque esta silla se puede plegar y desplegar, pero pues digamos es una silla producida con el apoyo de la empresa Dassault Systèmes y CATIA, ¿no? Programas muy conocidos en el medio del diseño.
Bueno, como conclusión, el diseño es una profesión que implica una comprensión profunda de las necesidades del usuario, la investigación, la experimentación y la búsqueda de soluciones innovadoras. En fin, unos dicen por ahí que el diseño es inteligencia que se hace visible. Pues muchas gracias. Con permiso, ya dejo de compartir. Muy amable, maestra María Fernanda. Me encanta la manera en que ha cerrado, como decimos, quienes te conocemos y con toda la confianza, Fernanda de Aragón, en las Torres de Aragón. Muchas Sí. gracias. Si me permiten, bueno, pues ahora voy a presentar a la maestra Patricia Herrera Macías. Eh, Ella tiene estudios realizados en licenciatura en diseño industrial en la UNAM, la Facultad de Arquitectura, CIDI, especialización en artesanías y artes populares por parte del Gobierno de España y la OEA en Madrid. Ella cuenta con el 100% de créditos de maestría en el posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, procesos de transformación de los materiales textiles. 100% de créditos de la maestría en arte, de codificación e interpretación de la imagen del Instituto Cultural Helénico. La profesora es profesora de carrera C, tiempo completo definitiva, PRIDEB de la carrera de Diseño Industrial de la FES Aragón de la UNAM. Cuenta con 42 años de antigüedad y ha impartido 11 asignaturas del plan de estudios, entre ellas las artesanías mexicanas. Sus líneas de investigación, arte y tecnología y las artesanías mexicanas. Las investigaciones de los últimos años son Proyecto PAPIME, construcción de plataformas interactivas para el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de diseño, así como la herencia sígnica para diseñadores. Cedo entonces la palabra a la maestra en un momento. Gracias. Ya voy a abrir ya, no estuvo bien. Listo. Muy buenas tardes, tengan ustedes. Estoy muy agradecida de poder estar en este espacio y mostrarles algunas de las ideas que he estado desarrollando y de los trabajos en colaboración con compañeros profesores y alumnos de la carrera y de otras carreras. El día de hoy voy a presentarles un punto de vista a partir de la investigación que está en curso, en donde tenemos pues, algunos progresos, por lo que está puesta como una avance de investigación. Entonces, voy a compartir la presentación. Ya se ve. Ahorita no Sí, todo. ya se ve, profesor. Sí, ¿verdad? Gracias. Entonces le vamos a ampliar. No sé si ya está ampliada. Bueno, entonces es el avance de un proyecto PAPIME denominado Construcción de Plataformas Interactivas para el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. La tecnología digital entre el mundo artesanal y la formación de diseñadores industriales. Este proyecto tiene la intención de acercar a los docentes y a los diseñadores a partir del método de la enseñanza basado en nuevas tecnologías de difusión del conocimiento. Las actividades se enfocan, las actividades de investigación, desarrollo y contenidos se aplican a los productos tecnológicos o objetos, ¿no? A la asignatura de las artesanías mexicanas específicamente, aunque el proyecto es mucho más amplio y todavía no salimos de ahí, de las artesanías, de una sola asignatura, que ahora con los nuevos cambios del plan de estudio pues ya tiene otro nombre.
Aquí podemos ver del lado derecho que pues, las personas que participaron en sus inicios, pues este proyecto en año cronológico lo ingresamos en el año 2018, pero pues es un proyecto de acuerdo a al calendario académico, pues el 2019. Eh, Primero, el primer informe todavía lo pudimos pasar sin ningún problema. El segundo, pues ya estábamos en la pandemia, por lo que se nos aprobó, pero condicionado a concluir algunos aspectos que quedaron pendientes por la falta de equipo, que llegó con bastante retraso y porque después cuando ya estaba aquí dentro de las instalaciones, pues estábamos fuera de las instalaciones y no pudimos tener acceso al mismo. Después hubo un segundo arranque después de que yo pues me tuve que ir de sabático y ya pues empezamos en el 2024, en donde pudimos pues a partir de una petición lograr una solicitud para que pudiéramos hacer el repósito, ya que en los oficios no nos habían llegado. Esas cosas que comento son importantes porque pues aquí es investigar y poder tener productos de la investigación se convierte en algo que es complejo porque uno tiene que ir de la mano con la institución y pues acompañarse con lo que nos ofrece y ahí es en donde a veces pues tenemos que ir a un ritmo que nos lo permita. Como buscamos una interacción entre artesanos tradicionales y diseñadores industriales, esto ya es un hecho desde hace muchas décadas y bueno, pues, empezó con Clara Porcel, pero bueno, aquí tengo algunos ejemplos de nuestra actividad. Nosotros pues hemos estado trabajando en el área de diseño ya por muchos años y ha ido evolucionando esta relación y siempre hemos tratado de que sea pues equitativa, porque eso de tener una actividad que parezca más bien, como todavía desafortunadamente dicen muchos profesores y alumnos que van a rescatar artesanos, pues eso como que es imposible, porque para empezar, pues no están en una situación de rescate, ¿verdad? Entonces, se malentienden las relaciones y de ahí viene toda una falta de equidad del trabajo colaborativo con ellos. Entonces, promoviendo esto y mostrando cómo es que a partir de que nosotros, digamos, aprendemos de ellos, podemos, si somos empáticos, entender sus problemas y utilizar nuestras herramientas de diseñadores para tratar de resolverlos. Quiero destacar en este momento cómo es que nosotros también aprendemos de ellos, ya que este concepto que la IA nos da de tecnología verde tiene mucho que ver con las formas en las que ellos hacen, digamos, las cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí eh, que la tecnología verde tiene como objetivo minimizar la contaminación, conservar los recursos naturales, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar el uso de energías renovables. Y bueno, eso es muy adecuado al trabajo que los artesanos realizan por su propio beneficio y de conservar su medio ambiente, porque pasa como con los animales en peligro de extinción. Si ya el entorno no existe o fue transformado, igual y desaparecen. Entonces, es importante conservar su medio ambiente, su entorno o se trasladan a otras latitudes y pues ellos se han adaptado a lo que sea y han perseverado. Eso nos trae un beneficio ya que nosotros podemos beneficiarnos en cuanto que ellos son portadores de la cultura. Me refiero a artesanos tradicionales porque son en su mayoría grupos originarios o mestizos. Entonces aquí vemos lo que ellos nos aportan también, ¿no? Y aunque nosotros como diseñadores tenemos ese mismo propósito, es parte de, digamos, nuestros dogmas, pero sin embargo,
se van perdiendo, ¿verdad? Se van perdiendo. Y pues retomando este tipo de actividades en conjunto, vemos aquí una de gran éxito, que es esta actividad de un proyecto final que desarrollaron Carla Itzel y esta Ilse, y ellas eh, estuvieron haciendo su proyecto en Yucatán y no hablan maya y los mayas no hablan muy bien el español de las comunidades en las que estuvieron trabajando. Y quiero mostrar cómo la tecnología, ellas a través de las imágenes que producían en la computadora, lograron comunicarse de manera que se lograra este tipo de productos. O sea, hay todo un antecedente y se va dando en todas estas actividades colaborativas que se dan entre diseñadores y artesanos. Es la artesanía, la producción de artesanía tradicional es un fenómeno cultural complejo, al igual que el diseño industrial. Pero sin embargo, aunque hay algunas cosas que son similares o parecidas, hay unas muy diferentes. Una de ellas es que habría que admitir que los artesanos también diseñan, no solamente perdón. Es que estamos aquí con problemas técnicos, pero espero que lo hayan podido ver mejor. Pensé que estaba viéndose completamente en la pantalla. Bueno, entonces, aquí tenemos este, 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 esta postura, este razonamiento. Perdón, no quiero presentarles a Victorina, aunque algunos ya la conocen, pero el Estado pues la ha reconocido. En el 2015 ya ganó un premio. Yo tuve la fortuna de conocer esta cultura cuando en los años 80 estuve trabajando en su comunidad en Xochitlahuaca, Guerrero. Ella pertenece a una cultura musga. Entonces, tenemos como marco teórico de esta investigación, como parte del marco teórico que quiero referir en este momento porque me resulta práctico para que veamos cómo es que a partir del pensamiento de Juan Hacha, que es un investigador, filósofo que ya falleció hace algunos años pocos, y que vino aquí a México a desarrollar varias publicaciones y se asentó en lo que es la teoría del diseño gráfico, el diseño industrial. Él desarrolla este esquema con algunos cambios que yo le hago, en donde viene en la producción, el producto, el productor, la distribución y el consumo. ¿Qué es lo que es? Aquí se puede ver en esta tabla lo que es común y lo que los hace diferentes a los diseñadores profesionales y a los artesanos tradicionales. Si analizamos este cuadro, podemos darnos cuenta que hay unas diferencias que nos pueden nos pueden ayudar a comprender por qué tenemos que trabajar juntos y por qué lo podemos hacer y lo hemos venido haciendo y cuáles son las bases para que esto se dé en armonía y que no haya cosas que no se comprendan bien o que se abuse, ¿verdad?, del uso de ciertos productos artesanales y luego se reinterpreten como de diseño industrial. Entonces tenemos que la producción artesanal pues no necesita muchas explicaciones teóricas, mucho menos. Se va construyendo el objeto y se va dando la realización. En cuanto al producto, ¿verdad? Tenemos una gran diferencia porque lo que hace valiosa la artesanía es que sea única y el producto industrial pues requiere de que se produzca en serio y a veces en serie y a veces no tanto, ¿verdad? Pero si digamos que lo importante es que sea idéntico, que no tenga cambios. La distribución pues ya se empieza a hacer también
de forma ocupando las nuevas tecnologías por medios electrónicos, pero el artesano todavía tiene mucho de la distribución en donde ellos pierden porque hay muchos revendedores. Entonces ellos necesitan vender directamente. La diferencia fundamental con los diseñadores industriales es que están dentro de un mundo pues, global y que pues ellos muchas veces no tienen mucho que ver con la distribución de sus productos, aunque sí lo planeen desde que planean el producto, cómo se va a distribuir. El consumo, entonces, también tiene una gran diferencia, pues, puesto que quienes valoran la artesanía pues, son personas que tienen cierto grado de educación o cultura, los turistas que ven en ello también un valor, pero son turistas también cultos, ¿verdad? Porque no son los que vienen a comprar pues lo que está, pues a veces hecho en China y que dice que es una artesanía mexicana, ¿verdad? Y bueno, al diseño pues lo consumen las masas. Entonces, para llegar a lograr todo lo que se ha hecho en este proyecto durante el tiempo interrumpido y con muchos tropiezos, tuvieron que hacerse muchas actividades. Pongo aquí algunas y que todas relacionadas. Analizar el sector, establecer principios generales del manejo de la información, ubicación de colecciones, selección temática, difusión de materiales digitales, actualización del estado del arte, el desarrollo de una página web, una generación del catálogo, desarrollo de experiencias, tomas fotográficas, digitalización en 3D, desarrollo de un museo virtual y una aplicación del ejercicio. Quiero mostrar estos avances, pensando que fui clara en la metodología. No se trata aquí nada más de digitalizar imágenes y sacarlas. Hay todo un fundamento de respeto y de ética, ¿no? Aquí en esta otra parte vemos del lado derecho los nuevos integrantes para retomar después de que se nos dio una posibilidad de concluir. Vienen ya otras personas a colaborar con nosotros, como Sara, como Karina y Marcos, específicamente, porque pues las demás personas que estaban integradas ya están en otras cosas, ¿verdad? Y bueno, aquí queremos ver no sé si se puede ver cómo está ya aquí si se ve o tenemos que compartir. Aquí. Vamos a compartir. Hasta arriba, no. Ujú, bien, Hay que compartir. bien. Creo que es la de arriba. Esta, sí. Sí. Espero que se esté viendo. Sí, se está viendo, profesora. Sí, muchas gracias. Entonces aquí vemos la página y bueno, miren, aquí a esta parte mientras más tiempo pasa, van surgiendo nuevas tecnologías y yo voy teniendo acceso a más cosas y no puedo cerrar porque esta página todavía tengo que administrativamente darla de alta en la página de la FES. Bueno, ya me hice bolas. Pero aquí, aquí se puede ver, por ejemplo, este material lo compartí con los alumnos de la generación 2026, porque aquí tenemos muchos textos y figuras y de diferentes materias, no solamente de las artesanías. Hemos hecho una actualización y hemos puesto aquí la tabla de equivalencias para el nuevo plan que acaba de entrar y ellos pueden ver las materias que eran antes, ahora cuáles las sustituyen y algunos materiales que pueden consultar ¿verdad? Para cada una de estas asignaturas.
y bueno, información al respecto de las piezas, algunos videos. Para esto pues hubo que tomar en cuenta que la tecnología que teníamos después de 3 años que no se utilizó, pues la tratamos de actualizar, sí se logró, pero se ocuparon más bien unos materiales que son aplicaciones a las cuales se puede tener acceso gratuito y hacen un mejor trabajo que nuestros escáneres de 3D. Entonces, pues, qué desilusión. Como les decía, la tecnología va muy, muy rápido y no la alcanzamos, pero esperemos pronto poder subir todo esto y darnos a la tarea de hacerlo administrativo y todo eso. Regresando a nuestra presentación para compartirla, aquí ya estamos. No sé si ya se ve la presentación. Sí, profesora. Ah, bueno, entonces vamos a concluir casi ya el trabajo que traje hoy para presentarles de nuestros avances. Entonces estábamos aquí, vimos el video. Y bueno, aquí un video del museo que nos gusta mucho, pero que no podemos ahorita pasar. Ah, ya. Que dura 1 minuto. Para que vean la calidad espero yo, la calidad de los materiales. No se trata nada más de decir, ah, pues aquí tengo unas artesanías, voy a tomarle unas fotos. Precisamente para no caer en controversia, se recurrió a coleccionistas y a escoger productos pues, que tuvieran cierta calidad para poder mostrar lo mejor del mundo de las artesanías. Y esto solo es un video corto, pero ya tenemos el museo que tiene varias salas y en las salas se puede pues consultar bibliografía al respecto, que ya está digitalizada y también se pueden ver las piezas por todos lados y ver la dimensión que tienen con la escala real y poderlas girar, mirar por cualquier lado. Por eso era importante seleccionar las piezas. Y bueno, también se trabajó sobre una de miniaturas, sobre una sala que se puede explorar este tipo de trabajo que es muy significativo para los artesanos, ya que las miniaturas se hacen por dos motivos, o porque queremos mostrar nuestra habilidad, nuestra pericia, o porque pues están nuestros hijos ensayando, ¿verdad? Como parte del aprendizaje. Y bueno, pasando a la última imagen, les comento pues que se evaluó este trabajo con el maestro en diseño industrial Daniel Roque Moreno, que está dando la materia de las artesanías, y pues los jóvenes de su asignatura mostraron bastante interés porque es como sus juegos que ellos tienen, sus videos, y pues se pusieron entusiasmados y emitieron algunos comentarios que pusimos aquí. Y pues muchísimas gracias por eh, dedicar su tiempo para ver este trabajo. Listo. Muy amable. Muchísimas gracias, maestra Patricia Herrera. Y pues nos das una muestra de formas de aprendizaje, ¿no? Aprendizaje situado, aprendizaje basado en problemas y este reto de la incorporación digital, metaverso, recorridos, etcétera. Muy amable, muchas gracias. Ahora, si me permiten, vamos a dar paso a nuestra última ponente de la sesión del día de hoy, que es la doctora Araceli Noemí Barragán Solís. Muy amable, muchas gracias. Doctora, presento brevemente su desempeño laboral.
Profesora de carrera asociada B, tiempo completo, interina del área de metodología, adscrita a la licenciatura en Comunicación y Periodismo de la FES Aragón UNAM, responsable académica del Diplomado Periodismo Informativo de Investigación en Educación Continua de la FES Aragón UNAM, experta especialista de los módulos Ética de la Comunicación y el Periodismo y Estrategias para la Investigación Periodística. En el Diplomado Periodismo Informativo de Investigación en Educación Continua de la FES Aragón UNAM, coordinadora del taller permanente Elaboración de Proyectos de Investigación Exitosos que se imparte en el Centro de Investigación Multidisciplinaria Aragón. Las líneas de investigación, ética profesional de la comunicación y el periodismo, excelencia del profesorado y alumnado de educación superior, así como ética e inteligencia artificial en la formación profesional. Las investigaciones realizadas en los últimos años, rasgos de un buen profesor de comunicación y periodismo según los estudiantes, con publicación en capítulo del libro publicado por el ISUE de la UNAM. Los estudiantes universitarios destacados en el contexto ético de la investigación, presentación de avances en ponencias nacionales e internacionales, un proyecto en proceso, así como ética e inteligencia artificial generativa e inteligencia artificial en educación superior, colaboradora en proyecto PAPIT, la inteligencia artificial generativa como herramienta para elaborar las actividades escolares en la FES Aragón UNAM. Le cedo la palabra, doctora. Adelante. Muchas gracias, maestra Patti. Pues lo primero es pues agradecer ampliamente el espacio que nos brinda el CIMA a través de este Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación. Ya he tenido la oportunidad de presentar algunos avances y entonces en esta ocasión pues voy a dar pie a una de las partes más significativas que tiene que ver con el proyecto en torno a la ética profesional y la excelencia del alumnado. Se conjuntan y entonces pues es un trabajo más empírico el que voy a presentar el día de hoy en esta ponencia intitulada Acciones que realizan los alumnos de comunicación y periodismo en el marco de la investigación. En el caso particular de esta investigación, quiero decirles que es un proyecto que surge a partir del ingreso al CIMA como profesora de carrera, pero tiene sus antecedentes particularmente en lo que era la excelencia del profesorado universitario y la ética profesional, dos proyectos amplios en los que tuve la oportunidad de colaborar, y esto da la perspectiva para poder hacer una indagación particular en lo que es la investigación y los procesos de diseños de proyectos de investigación en comunicación y periodismo. Entonces, abordar este proyecto que todavía está en curso nos permite ir conociendo también algunas de las estrategias que a lo largo de una formación profesional se van implementando para que nuestros estudiantes al final tengan diseños o protocolos de investigación para titularse en una amplia gama, una diversidad de modalidades que actualmente ya se están considerando también, además de los protocolos de investigación. El objetivo de este proyecto que está en curso, que es la ética profesional en los procesos de investigación de los estudiantes sobresalientes de comunicación y periodismo de la FES Aragón UNAM, tiene particularmente la referencia de conocer la ética profesional de estos estudiantes que se han denominado como destacados, extraordinarios o sobresalientes por llegar a la etapa final de un proceso de formación profesional. Y en una licenciatura como la nuestra, que en el periodismo se tienen diferentes ámbitos para desempeñarse. Entonces, esta ética profesional es muy observada también en el ámbito del desempeño profesional y cómo la vamos a ir incursionando en los procesos de investigación, estos procesos que finalmente nosotros los acotamos a un tiempo determinado que fue en el año 2023. Para esta colaboración, pues hemos seleccionado de este gran proyecto la pregunta eje
que tiene que ver con las acciones que realizan los alumnos destacados de esta carrera para llevar a cabo los proyectos de investigación a partir de un modelo que nosotros hemos ido implementando en los seminarios de investigación 1 y 2, que se apegan totalmente a lo que son los requisitos que se solicitan en nuestra carrera para poderse titular. El objetivo específico entonces es identificar las acciones que llevan a cabo los estudiantes sobresalientes de esta disciplina para diseñar sus propuestas de investigación para titulación, que en particular van más allá de una tesis. Nosotros contamos actualmente con muchas modalidades, pero en los seminarios, que son los que nos sirvieron como base para poder trabajar esta propuesta, tenemos tesis, ensayos, reportajes en diversas formas: reportajes escritos, videoreportajes, radioreportajes, fotoreportajes, crónicas, entrevistas de semblanza, cortometrajes, documentales, en fin, entre otros más. Entonces, de ahí tenemos que partir para poder ubicar los intereses y también esta forma que trasciende en el trabajo de investigación en 2 seminarios, que pues en muchas ocasiones sí lo llevan a la titulación, ¿no? Para poder trabajar lo que sería el proyecto completo, lo hemos ubicado particularmente desde un enfoque cualitativo, pero es un trabajo descriptivo analítico. Entonces, el trabajo particular que nos lleva a conformar todo el diseño de esta propuesta es también enfocarnos más allá de los contenidos cuantitativos a lo cualitativo. Lo cualitativo que nos va a ubicar en un proceso de construcción de categorías. Esta etapa, que es la última, la dividimos en 3 etapas. En la última etapa iremos construyendo ya las categorías. En este momento estamos en la parte descriptiva y con el apoyo de las frecuencias o registro de las menciones en torno a las preguntas de un instrumento cuestionario. Entonces, ¿cómo fue que trabajamos esta propuesta? Primero, pues abordar desde las investigaciones que anteceden, con revisión minuciosa de libros, de capítulos de libro, de artículos científicos, de páginas web de instituciones con reconocimiento y también ya de videos, porque hemos de reconocer que dentro de la complejidad que nos acercó a muchos a la tecnología y a poder tener también ahorita conferencias a distancia, pues fue en la época de la pandemia. Entonces, la pandemia nos fue marcando pautas para utilizar tecnologías, y muchos de los grandes investigadores sobre ética profesional y excelencia del profesorado fueron invitados a conferencias que se transmitían a través de las plataformas para poder tener acceso a ello. Entonces, digamos que fue un parteaguas también para, en lugar de tener ya trabajos presenciales, acercarnos a esas conferencias que pues ahorita las podemos ubicar en la red, ¿no? Entonces, ese trabajo documental ha sido muy significativo para poder no solamente ubicar el marco teórico de la propuesta del proyecto, sino esos avances que otros investigadores también van señalando y se van haciendo a la par de lo que nosotros estamos proponiendo en ética profesional, particularmente en la formación de investigadores. El trabajo empírico fue a partir de el diseño de un cuestionario denominado cualitativo, porque tiene preguntas cerradas, de escala, de selección y abiertas, en 3 ámbitos que se están trabajando: lo que es la enseñanza para la vida, o lo que sería el aprendizaje profundo, los conocimientos adquiridos para la investigación y la ética profesional. Los alumnos que participaron en este cuestionario fue compañeros que asistían a los seminarios de investigación en apoyo a la titulación 1 y 2. Se hizo a través de formularios de Google. Se hizo un control particularmente para que los participantes sí fueran compañeros que estaban cursando la asignatura. Entonces, a través del Classroom, que es nuestra plataforma para trabajar como aula virtual, ahí se tuvo un control un poco en la asistencia para tener bien registrados los colaboradores. Esto se aplicó en 3 ciclos escolares.
¿Por qué? Porque teníamos propuestas del 2023, año 2023, entonces ahí entra el ciclo escolar 2023-2, el 2024-1 y 2024-2. Para poder realizar el trabajo también del diseño del propio cuestionario, se tuvo que revisar de manera ordenada y sistemática toda la fundamentación teórica y empírica respecto a estos tres grandes bloques que les señalaba: el aprendizaje profundo, los conocimientos adquiridos para la investigación y la ética profesional de la comunicación y el periodismo. Para ello, bueno, destaco algunos de los autores que son más significativos, particularmente porque abordan lo de la enseñanza, aprendizaje a profundidad, como son Bain, Arraigada Poblete y otros colaboradores, Fulan y otros colaboradores, y en el entorno de lo que sería la ética profesional y lo que nos acerca a la excelencia del profesorado y del estudiantado en ética profesional está Sarta y Jojoa. Además, como estamos abordando el tema de diseño de proyectos de investigación, pues recurrimos a algunos autores de metodología de la investigación como Hernández Sampieri y Mendoza, a Bernal, Muñoz y Zapata. De esos autores hemos recuperado información para poder implementar también los contenidos en la materia y dar forma a un protocolo de investigación riguroso. La pregunta clave para poder abordar esta estrategia de cuáles son los conocimientos adquiridos y las habilidades que los estudiantes tienen para poder construir investigaciones tiene que ver con las preguntas clave en el cuestionario. Se les cuestionó primero que mencionaran 3 de los conocimientos generales que hayan adquirido durante su carrera, que consideren que sí serán de utilidad en la realización de las investigaciones. Asimismo, señalar 3 de las habilidades para desempeñarse en el ámbito de la investigación profesional. Estas 2 preguntas se empatan con los resultados. O sea, son conocimientos y habilidades que se van conjuntando, como lo vamos a poder ver en las respuestas que hemos tenido, que se han trabajado a partir de las frecuencias. Para poder ordenar y jerarquizar de la mejor forma la información que nosotros hemos adquirido a partir de la aplicación de este instrumento cuestionario, pues ubicamos las frecuencias en altas, medias y bajas, las que mayor número de menciones tuvieron, las que están más o menos en la mitad de lo que sería la cantidad de población que está participando, y las de menor señalamiento. Entonces, debemos señalar particularmente que los estudiantes que colaboraron son alumnos de 7º y 8º semestre. Colaboraron 118 estudiantes. En su categoría de perfil podemos destacar que la mayoría estaba entre los 22 y 23 años, y que para ellos era muy importante ese conocimiento que se adquirió para poder hacer las investigaciones que se les están solicitando, particularmente para el seminario 1 y 2, que son asignaturas obligatorias que tienen que cursar, acreditar lo mejor posible, y después de ahí posiblemente llevar esa misma propuesta a la titulación. Entonces, con los mayores números de señalamiento se registraron esos conocimientos que han adquirido a lo largo de la carrera, en donde indudablemente, por ser comunicación y periodismo, pues destaca la redacción de textos, tanto para nuestros géneros periodísticos como para los proyectos de investigación. Ahí tuvimos el mayor número de menciones. En frecuencias, bueno, es el 31.4% de los participantes. Después le sigue esta parte que significa bastante en los proyectos, porque tiene que ver con la indagación documental y de campo, en donde después vamos a ver cómo se va desglosando, van desmenuzando esta investigación documental y de campo, que dicen, ya lo aprendimos, no solamente en seminario 1 y 2, o sea, lo han aprendido a lo largo de varias asignaturas, el 24.6%. Investigar fuentes bajo un criterio de darle crédito o citarlas de manera correcta. Esta cuestión de las fuentes en comunicación y periodismo se identifican como fuentes documentales o fuentes vivas. Nuestras fuentes vivas son a las personas a las que se pueden entrevistar o encuestar. Entonces, esta referencia que los alumnos hacen de darles el crédito y citarlas de manera correcta es algo que se está fortaleciendo cada día más en nuestra disciplina, porque nosotros manejamos muchas fuentes
en todos los géneros, desde notas, entrevistas, reportajes, ¿no? Que hacemos cotidianamente en el desempeño profesional, tanto en medios impresos como electrónicos. También una parte que reconocen como de los conocimientos más destacados es analizar la información, esos contenidos y datos generales que se les están brindando para que en el momento de diseñar los proyectos puedan referirlas de manera concreta. La siguiente tiene que ver con algo que nos mueve mucho en los trabajos de investigación, la forma de citar esas fuentes. O sea, ya tengo la parte de indagar, buscarlas, ahora cómo las tengo que citar de manera correcta. Entonces, citar las fuentes o textos de forma correcta lo refiere particularmente con una preocupación que es el modelo APA, una forma de citación en nuestros procesos de investigación. Ahí tenemos el 11.9% de los participantes. El trabajo con investigación de campo han aprendido particularmente a entrevistar. La entrevista como género periodístico es significativa, pero la entrevista para todos los demás géneros periodísticos es una herramienta que se debe de utilizar y que se debe conocer de manera particular para poder obtener datos, ¿no? La información que nos van a ir brindando nuestras diferentes fuentes y construir los géneros periodísticos que finalmente son parte de las modalidades de titulación. Otros aprendizajes aprendidos que ya vienen con una cantidad menor, ¿no? Pero todavía siguen siendo importantes por el porcentaje de señalamientos, es el manejo de la información donde se precisa la recopilación y la jerarquización, cuando sabemos que nosotros tenemos una tarea indudablemente significativa de discriminar información, seleccionar aquello que es más importante para poderlo publicar y darlo a conocer a las personas que pues nos siguen en los diferentes medios de comunicación. Otra parte que también destaca es la edición. Fíjense, algo bien bonito en nuestra carrera es ordenar la información y presentarla de una forma adecuada, no solamente para prensa o para las revistas especializadas, sino los videos, los audios, aquello que cotidianamente como usuarios de los medios de comunicación estamos utilizando y que debe de ser de una forma adecuada. Entonces, para nuestros estudiantes, esto es un punto importante en el proceso de investigación porque se hacen videos, se hacen audios, se hacen trabajos de cine, como serían los cortometrajes, ¿sí? Entonces, es importante saber edición. Buscar buena información. Aquí tenemos que ubicar una de las diferencias que ellos nos están señalando, tanto las bibliotecas como el trabajo en campo. O sea, buscar buena información significa tener fuentes de alta jerarquía para poder fundamentar y argumentar bien lo que estamos proponiendo. Han aprendido metodología, que eso me da muchísimo gusto, ¿no? Porque es la materia. Metodología de la investigación la han aprendido a lo largo de la carrera, pero se va concentrando particularmente en el diseño de nuestros proyectos de investigación. Pues tenemos ahí 8.5% de los que están ubicando desde la edición, la información y la metodología. Seleccionar la información en donde se refieren particularmente a documentos oficiales y por temáticas, algo que rigurosamente tenemos que ubicar y que tenemos que trabajar en las propuestas de investigación es la diversidad de documentos. Entonces no me voy a quedar solamente con los libros, los artículos, las páginas web. Hay que ubicar y destacar que hay informaciones oficiales que muchas veces son informes o son documentos manuales, materiales que están clasificados y que nosotros sí los podemos utilizar y es un trabajo muy complejo. Finalmente, en el aprendizaje también pues destaca lo que es la comunicación escrita, la verbal, no verbal y esa forma de socializar la comunicación a partir de lo que hemos ido aprendiendo de la importancia que tiene realizar mensajes para nuestra sociedad. Ya con menciones medias en estos aprendizajes, pues hablan de la sistematización indudablemente de la información y los datos que se van adquiriendo, porque ellos tienen que llegar a una etapa de construcción de capítulos de libro o capítulos de apartados en nuestros géneros periodísticos. Entonces, eso es muy importante. El manejo de herramientas digitales.
A pesar de que nosotros somos parte de una disciplina en donde ya se trabaja desde hace mucho tiempo con equipos, ¿no? Equipos de radio, equipos de televisión, de edición, pues las herramientas digitales y el uso de una cámara fotográfica en este momento es singular. Solamente el uso de la cámara ya es una parte fundamental, pero también aprender a tomar las fotografías es otro apartado, digamos, ¿no? Para poder hacer bien nuestras propuestas de investigación, pues se requiere de ortografía y gramática, de la comprensión de lectura, la creación de contenidos en múltiples formatos, porque ellos también trabajan guiones. Entonces, no solamente es un capítulo de texto con investigación documental y de campo, sino trabajar el guión, un guión literario, un guión técnico, ¿sí? Y también pues los archivos que finalmente nos sirven como podría ser materiales de stock. Las menciones bajas o las frecuencias que se fueron registrando con menor puntaje es la organización de lo que sería el material, el trabajo en equipo, que indudablemente podría estar mucho más alto porque somos una disciplina que trabaja mucho en equipo, la estadística y la ética profesional, así como la observación. Esas son, digamos, como las referencias de los aprendizajes que han adquirido a lo largo de la carrera de comunicación y periodismo. La otra parte fundamental que tenemos que destacar es que en estos conocimientos adquiridos, los participantes reconocen que en el trayecto universitario se cuenta con una formación específica para crear, analizar, proponer y difundir mensajes de interés social que van acompañados de las destrezas, los gustos y las habilidades de cada sujeto, con esta diversidad de formas de poder llegar. En cuestión de las habilidades para desempeñarse en el ámbito de la investigación profesional, pues se obtuvieron de la misma cantidad de participantes, que son 118, 298 respuestas. O sea, fue muy diverso y también tenemos que destacar que las frecuencias mayores están directamente relacionadas con la construcción de los mensajes en sus diferentes formatos, ¿no? Hablamos de formatos impresos electrónicos, así como también la selección de los materiales, tanto documentales como fuentes vivas, o ese acercamiento a través de las entrevistas, del cuestionario, de la observación. ¿Para qué nos sirve? Pues para poder describir los datos, para poder analizarlos, ¿no? Para poder darle contenido diverso a un capítulo o a un apartado de investigación. Esta misma información sobre las habilidades empata mucho con los conocimientos adquiridos. Por ello tenemos nuevamente la capacidad de redacción, tanto de textos con lenguaje y estilo, que es lo que manejan como con estructuras de géneros periodísticos. Buscar la información que sea útil para la investigación. Esto lo refieren a partir de la selección, de tener un gusto por la indagación, de hacer síntesis, de saber descartar, ¿no? De poder señalar que la investigación es un gusto, es un placer hacerla y que además tenemos conocimientos que se van actualizando constantemente. Llevar a cabo entonces esta tarea con el gusto de indagar para hacer la síntesis, para poder hacer el manejo de la información, organizar esa información que indudablemente es una tarea muy significativa en cualquier proyecto y saber dar los créditos. Esto creo que es muy significativo porque los estudiantes ya están también con esta idea de decirle no al plagio, no a la alteración de datos y no a la falsificación de información, que serían las acciones no éticas, en contraparte de lo que será una ética profesional de responsabilidad, honestidad, respeto, objetividad, entre muchas más, ¿no? Asimismo, destacan que hay que investigar con varias y buenas fuentes en el campo y en la parte documental, además de profundizar en el tema. Entonces ya no es nada más obtener la información y sirve, sino hacer lecturas críticas o analíticas. La capacidad del análisis de esa información lo va a llevar particularmente a los contenidos, tanto generales como particulares, con una facilidad a partir de las entrevistas, no solamente como género, sino como una forma de acercarse a los conocedores, a los especialistas, a los expertos en los temas tan diversos que se abordan en nuestra disciplina.
Una parte interesante también es la creatividad. Yo les decía hace un momento, pues tenemos que hacer guiones, pero también hay que trabajar la producción de los materiales. Entonces eso requiere de mucha creatividad, de conocimientos técnicos, de conocimientos metodológicos, pero pues la creatividad es muy significativa. Una de las características fundamentales de qué ser un buen profesional de comunicación y periodismo, de acuerdo con los mismos estudiantes, es ser creativo y ser una persona ética y responsable. Entonces van empatando estas características que finalmente nos dan la pauta para poder construir categorías. La capacidad para poder entender e interpretar la información, seleccionar, clasificar y jerarquizar esa información, así como pues llevarla a cabo al tratamiento de los datos. Esto parece como muy rápido, pero es todo el proceso que se requiere para poder llevar a cabo la investigación. Otras habilidades que tienen que ver particularmente con este proceso de indagación y diseño de proyectos de investigación, pues lo vamos a agrupar un poquito por la cantidad de categorías que se dieron a conocer, sabiendo de antemano que en nuestros procesos de diseño de protocolos está el fotoperiodismo, está el reportaje en audio, está el reportaje en televisión, además del reportaje escrito. Entonces tiene que ver también con esas habilidades para la construcción de guiones para cortometrajes de ficción o animación, para hacer documentales. Eso nos marca la pauta de qué habilidades tengo para poderlo hacer como un estudiante en formación y prácticamente concluyendo su formación profesional. Entonces tiene que ver con la responsabilidad, con la observación, hay que ser pacientes, una relación con otras personas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mucho acercamiento con los otros para poder hacer las investigaciones y saber hacer una discriminación de fuentes. En algún momento comentábamos en clase que hacer una selección de fuentes vivas para entrevistar o encuestar, pues nos tenemos que dar cuenta si la persona que nos está dando información de verdad lo conoce, la domina. Si no, podemos decirle gracias por participar, nos vemos en otro momento, porque hay que saber distinguir a nuestras fuentes, ¿no? Para la construcción de los contenidos, se reconoce que es importante tener una comprensión lectora y un pensamiento analítico. O sea, ya no es todo lo que llegue y nada más por llenar los documentos o hacer un texto amplio, sino tener la certeza de que conocemos, ¿no?, los fundamentos tanto teóricos como metodológicos y que la investigación documental y de campo es de alta calidad. Por eso hablamos de excelencia en la investigación, ¿no? Tener constancia, no abandonar, ¿no?, los trabajos, la organización, que es lógicamente la parte metodológica que todos necesitamos para ir dando sentido a cada una de las partes que conforman el proyecto. Ser curiosos, tener disciplina, elaborar los cuestionarios con base en lo teórico, no se inventan, se construyen. Siempre digo, aquí con mucha pertinencia, se construyen. El registro de las fotografías y el trabajo crítico es también algo significativo. Sabemos de antemano que una fotografía, por su complejidad, ¿no?, puede decir muchísimo. Dicen que una imagen dice más que 1000 palabras, pero también una imagen habla del conocimiento que el fotógrafo tiene. Entonces, con las imágenes, lo que hacemos es un trabajo también crítico, muy selectivo. El interés, lógicamente, por los temas es una habilidad que tenemos para poder descartar propuestas que a lo mejor no son viables o que no pueden llegar a buen término. La facilidad del habla. A veces tienen que ser los locutores o los comentaristas de su propio trabajo, hacer también entrevistas con gente que sea de cierta élite, entonces es complejo. Amabilidad. Fíjense, algo que es muy particular, una persona empática con el otro para obtener información, eso ayuda a hacer buenos proyectos de investigación. La adaptación, la autocrítica, el compromiso, gusto por la lectura, porque vamos a indagar, vamos a ser persistentes para poder resolver esos problemas. Y lógicamente aquí hablamos de una parte que decía yo hace un momento, la edición, pero también la objetividad que se requiere para hacer un trabajo de investigación. En el diseño del proyecto de investigación tenemos diferentes, digamos, lineamientos básicos
que los alumnos van construyendo. Esos son los elementos generales de un protocolo de investigación a partir de un modelo que lo manejamos en 3 etapas, desde el tema, el enunciado, preguntas, la delimitación, justificación, sus objetivos e hipótesis o supuestos. Sería la primera etapa que se fortalece en el momento de ampliarlo con el marco teórico, marco de referencia. Estos materiales van a ayudar a hacer la propuesta de un esquema, de un procedimiento o cómo lo quiero hacer a partir de métodos y técnicas, programar la elaboración del proyecto en un cronograma de actividades y hacer el registro de nuestras fuentes, ¿no? Esa lista de referencias que dicen, con el APA es bien complicado, pero ellos ya están en este proceso. Este es el diseño del proyecto, pero además se tiene que hacer el capítulo, un capítulo modelo con información documental, con información empírica, con ilustraciones, para que ellos después puedan hacer cualquier tipo de capítulo. Esto es un poco lo que ellos requieren para hacer el proyecto y dicen estar capacitados para ello, ¿no? Como conclusiones, podemos señalar que los conocimientos adquiridos y las habilidades reconocidas para la realización de las propuestas de investigación tienen varios momentos, pero uno particularmente es el interés en el trabajo de investigación. Si no se tiene interés, se empiezan a dejar los proyectos. Lamentablemente, las asignaturas de seminario de investigación en apoyo a la titulación 1 y 2 son de las de mayor alto grado de deserción y también de reprobación, porque es algo muy difícil, es complejo, pero indudablemente esto se va aprendiendo a lo largo de todos los semestres. Ahí se concluye conocimientos, ¿no? Entonces, desde los primeros semestres tenemos esa fortuna. Al culminar la etapa universitaria, se cuenta con los conocimientos requeridos en la formalización de investigaciones que permitan concluirse en una titulación. Ya de ellos depende si lo hacen o no lo hacen y con todas las otras modalidades, pero sí se tienen los conocimientos y sí se pueden llevar a cabo las titulaciones. Se pueden hacer propuestas de investigación con rigurosidad y ética. Asimismo, se tienen los conocimientos y habilidades para realizar las diversas modalidades de titulación. Como les decía hace un momento, tenemos tanto en impresos como audiovisuales. Tenemos desde una tesis hasta un trabajo de reportaje, con el mismo nivel o grado de complejidad. Nuestras modalidades de titulación son muy complejas, son difíciles de hacer, pero no imposibles. Todos vamos adquiriendo conocimientos para poderlas llevar a cabo. Pueden proponerse temas directamente relacionados con los contenidos temáticos de la disciplina o con el interés social, de ahí que venga particularmente pues nuestros géneros periodísticos. Aquí hay que destacar que debemos de tener una práctica cotidiana de la lectura y ellos reconocen tener esa práctica. Sí leemos, dicen. Nosotros sí leemos, tenemos la tarea de la escritura, tenemos que trabajar la edición, sabemos de comunicación verbal y no verbal para nuestras propuestas de investigación. Entonces, yo creo que hay que destacar que ellos sí se sitúan como gente que tiene habilidades para poder hacer proyectos de investigación. Cuentan con los conocimientos y habilidades para incursionar en el mundo empírico, con las entrevistas, con los cuestionarios, con el análisis de diversos materiales, ¿no? Desde diversas también perspectivas y en general el registro de datos para su estructura académica. Tal vez en esta presentación ustedes pudieron darse cuenta que hay una serie de fotos donde hay una exposición, varias exposiciones, que son carteles que nuestros estudiantes hacen con las propuestas de investigación. Entonces hay bastantes, cada ciclo escolar tenemos más de 50 propuestas de investigación y ojalá pues se llegaran a culminar con esto que ellos mismos reconocen, ¿no? Aquí les dejo pues algunos referentes que se consultaron para la propuesta de esta colaboración y les agradezco ampliamente el haber estado escuchando la propuesta de este avance de investigación. Espero tener otra oportunidad para ya cerrar un poco con la construcción de categorías. Y bueno, pues estos son nuestros estudiantes a los cuales se les pidió su autorización para poder presentar las fotos en el Congreso. Ellos aceptaron amablemente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Araceli, por Muchas gracias. mostrarnos este avance de investigación acerca de la importancia de la formación en sus estudiantes,
dentro de este marco de la ética profesional en tiempos de inteligencia artificial. Muchas Eh, gracias. Muy amable. Ahora pasaríamos, si me hacen favor, a algunas preguntas que tenemos en el Facebook, en el en vivo de Facebook. Sí, maestra. Gracias. ¿Usted me Sí, apoya, ingeniero? sí, lo apoyo. Gracias. La siguiente pregunta va dirigida al doctor Humberto y le preguntan que si el modelo que expuso se perfila hacia su implementación para el nuevo plan de estudios de la carrera de arquitectura. Sí, gracias. ¿Sí me escuchan? Ok, Sí, gracias. Pues voy a ser muy breve porque creo que no es una argumentación muy amplia. De entrada, respondería no necesariamente este modelo que estamos trabajando, que particularmente en estos últimos años yo he recuperado, no es un modelo que cuadre o encuadre con los modelos convencionales. Y esto no está dicho solamente por mí, sino una vez que ha sido ya revisado por especialistas en pedagogía y en diseño curricular, porque es un modelo que pretende hacer una ruptura paradigmática de muchos de los esquemas convencionalizados y sobre todo en un área en la que no es fácil hacer esto, romper con lo establecido, ¿no? Entonces, si bien no está perfilado en este momento para incorporarse al nuevo plan de estudios que ya está trabajándose, sí está considerado para que en un futuro no muy lejano, esperaría yo, pueda formar la base de una nueva propuesta que aún requiere todavía mucha estructuración y reconsideraciones, tal y como lo dije. Y efectivamente, la idea es que esto eventualmente nos permitiese apoyar a las aulas, a la formación de arquitectos, pero sobre todo hacer una reconversión de muchos de los esquemas de pensamiento un tanto anquilosados y que no han permitido que de alguna manera se vaya actualizando o se vaya incorporando la formación de nuevos arquitectos a un modelo mucho más eficiente, mucho más real y cercano a las personas. Gracias. gracias, doctor. Y también tiene otra pregunta dirigida para usted. Dice lo siguiente, ¿podría la IA, la inteligencia artificial, contribuir a crear un modelo pedagógico híbrido en lo digital y lo presencial en la enseñanza de la arquitectura, en un contexto aún con problemas tan básicos como la conexión a Internet? Esta pregunta es muy interesante y la respuesta es no, no es que la IA por sí misma haga esa contribución, sino que la IA como recurso cognitivo está promoviendo, no es que lo vaya a hacer, yo digo que ya está sucediendo. En realidad, el hecho de que nosotros en este momento tengamos tan presente y sea tan recurrente el uso del concepto, y digo el uso, del concepto de inteligencia artificial y la generativa particularmente, no solo significa que estemos subidos en el hype, ¿no? De la ola de esa euforia, de lo novedoso y de lo que está de moda y de lo que está en boga. No, yo creo que tal y como yo lo planteaba, no solo la inteligencia artificial, muchos otros esquemas que están aterrizados ya de manera muy consistente en las áreas de diseño, sobre todo, yo creo que ya han hecho una buena parte de esta remoción, digamos, de los planteamientos más ortodoxos y no por ello malos, pero sí que ya están digamos, a punto de convertirse en algo un tanto anacrónico. Y yo creo que en realidad, la incorporación tecnológica en general, porque la IA es lo que tenemos ahorita, pero lo que viene seguramente será mucho más impactante ya de manera directa, eh, promueven invariablemente una reconsideración y una reconversión de los fundamentos epistemológicos. Sin embargo, efectivamente, los aspectos técnicos no están del todo resueltos. El hecho de que no tengamos, por ejemplo, una red lo suficientemente estable para poder desarrollar ejercicios con suficiente, digamos, precisión y dirigidos hacia
el manejo y trabajo de lo que hacemos los diseñadores, que básicamente son gráficos, no significa que eso detenga. Yo creo que, como lo decía anteriormente, en una etapa de soporte híbrida, en donde lo digital y lo analógico ya no están así como que uno de un lado y el otro en el extremo contrario, ¿no? Yo creo que lo digital y lo analógico cada vez se están aproximando lo suficiente para ir construyendo, como yo lo digo, plataformas epistemológicas en donde la conversación entre el ser humano y la máquina están cada vez más entendidas, digamos, ¿no? La inteligencia artificial no es otra cosa, no es como una inteligencia externa, es una extensión de la inteligencia natural o de la inteligencia humana, porque de ahí viene. Eso quiere decir que independientemente de que la técnica no nos dé para que eso pueda desarrollarse, en el campo de la práctica, del ejercicio, digamos, ya directo, en ese punto ya está cumpliendo con su misión, ¿eh? Definitivamente estamos hablando ya de un momento, como yo decía, post-digital, en el que ya no tenemos problema y no deberíamos tener resistencia para incorporar todos estos conceptos de manera casi, casi natural a nuestra cultura humana en términos sociológicos y socioantropológicos. Y eso significaría, por supuesto, una gran revolución del pensamiento. Muchas gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta va dirigida a la profesora Patricia Herrera y le dicen lo siguiente. Entendiendo a la artesanía como la creación manual de objetos utilitarios, ¿cómo puede el estudiante de diseño industrial incorporar el conocimiento ancestral a los objetos de diseño en producción industrial? Gracias por la pregunta. Bueno, entender la artesanía, como comenta, me parece que yo no la entendería así, que es una forma reduccionista. Yo he trabajado en el ámbito artesanal, por eso me refiero a hay algunas máximas que hay que tomar en cuenta. Una es que no podemos dar una definición absoluta, pues hay una gama muy amplia de posibilidades, tantas como personas, por eso como unidades productivas. Hay toda una ideología que sustenta a los productos textiles, a los de cerámica, a, a los de metal, a los de vidrios, diferentes sus ideologías y sus maneras de trabajo. Entonces, yo más bien no tengo una fórmula de una respuesta, pero lo que creo que hay que hacer y lo que yo he venido haciendo es, primero, no generalizar para poder intervenir o colaborar o trabajar en un grupo como diseñador industrial, en una comunidad artesanal o con un grupo de artesanos o con una unidad. Pero no hay que generalizar, hay que conocerlos, hay que saber cuál es su misión, su visión, como así nosotros lo entendemos, o sea, qué quieren ellos para sí mismos, y en ese sentido a apoyar, pero es con lo que nosotros dominamos. Pero ellos tienen ya muchos saberes, es más bien hay que asentar una relación colaborativa en donde uno recibe y da de acuerdo a lo que ellos no son personas, a veces los tratamos como si fueran niños pequeños o alguien que necesita protección y son personas adultas con necesidades muy particulares, y entonces hay que establecer una relación igualitaria y saber qué es lo que ellos esperan de uno, qué es lo que uno también espera de ellos. Y entonces sí se hace una buena relación, sí, digamos que teniendo una actitud humilde y de aprendizaje frente a todo lo que ellos pueden ofrecer,
y también de aportar en esa relación. No sé si perdí la pregunta o la respuesta. Pareció bien. Muchas gracias, maestra. Gracias. Sí, Ingeniero, no sí, tenemos más preguntas, ¿o sí? no, serían todas. Muy amable, muchas gracias. Bien, pues llegamos al final de la sesión número 3. Antes de despedirnos y de agradecer a cada uno de ustedes su participación, pues quisiera resaltar que en estos 4 temas que nos han expuesto de manera breve, pero que son temas profundos, que son temas, cada uno de ellos con sus diferentes aristas los vuelven complejos, señalar que, bueno, pues el doctor Humberto Islas nos ha hablado de esta propuesta de generar un nuevo modelo epistemológico para la enseñanza de la arquitectura en la era postdigital, ¿no? En la que él nos habla de la importancia del enfoque transdisciplinario, el diseño generativo y la aplicación de la inteligencia artificial en entornos adaptativos, críticos y que responden a la complejidad del mundo contemporáneo. En ese sentido, pasamos a la presentación de la maestra María Fernanda Gutiérrez, en la que nos muestra también un avance de investigación ante el reto de la ergonomía aplicada al diseño industrial en un cambio de plan de estudios, ¿no? De cómo se ha hecho, cómo se puede llegar a hacer y los retos que también tenemos ante la era digital y los diferentes materiales que podemos encontrar en Internet o plataformas o aplicaciones para que esta experiencia práctica pues sea de mayor interés y significado para nuestros estudiantes de la carrera de diseño industrial. La maestra Patricia Herrera nos acerca nuevamente al mundo complejo de la artesanía, que como ella bien señala, se requiere respeto y alta sensibilidad para aprender de este legado ancestral que contamos en nuestro país, en México. Y en este sentido, bueno, pues nos acerca también a la inteligencia artificial, al metaverso, a esta era digital en la que los estudiantes pueden verse motivados por estas, digamos, plataformas, medios que nos permiten hacer acercamientos teórico-prácticos y llevarlos de igual manera a proyectos de investigación. Finalmente, la doctora Araceli nos lleva al terreno de la comunicación y el periodismo en la formación profesional dentro de un marco ético, nuevamente ante esta era digital o postdigital, la inteligencia artificial, metaversos y demás, donde los conocimientos generales adquiridos durante la carrera forman la base para las habilidades de los futuros profesionistas en este ámbito de la investigación, donde desde la redacción, la búsqueda de información y fuentes que pareciera algo que todos podemos hacer y muy fácil, sabemos que no, y menos cuando estamos en un proceso de formación profesional, listos para entrar a un campo de trabajo en donde, bueno, pues los retos se vuelven aún mayores. Quisiera agradecerles a cada uno de ustedes el hecho de que hayan compartido sus hallazgos, sus avances de investigación y ha sido un honor para mí participar en esta 18ª edición del Congreso Internacional Multidisciplinario de Aragón, en el que de manera consecutiva y a través de los años vamos creciendo, vamos participando más y como decían en la mañana en la inauguración, con una participación internacional desde Alemania hacia Japón, hacia Sudamérica, y bueno, pues que siga creciendo este trabajo colaborativo. Que pasen todos muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los que siguieron esta transmisión, al apoyo de los ingenieros aquí en el CIMA, y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.